El objetivo, acércate un poco más para que... Bueno, pues como le decía, el objetivo principal es... nuestro objetivo es la salvación, llegar a ese lugar prometido. Entonces, si tanto yo estoy haciendo algo que no me lleve ahí, usted me lo va a decir. De igual forma, si usted es el que está yendo por un camino que no lleva para ahí, pues entonces va a ser la palabra de Dios la que nos va a preséntese aquí. Mi nombre, bueno, me voy a presentar yo ante los hermanos. Mi nombre es Harvin Sagastume, soy cristiano católico. Estuve unos años en una denominación protestante pentecostal llamada Profecía Universal, donde estuve pues estudiando un poquito las escrituras y me estaba preparando para ser ministro. Y pues ahora, por diversas pues situaciones en la vida, me convertí a la iglesia católica. Ese soy yo, Harvin Sagastume, y ahora vamos a dar aquí a nuestro hermano que se presente. Qué bien, gracias. Mi nombre es Henry Pimentel. Por gracia y misericordia de Dios, pues estamos trabajando acá en este lugar, en una de las asambleas donde nuestro buen amigo Harvin Sagastume ha tenido bien pues venir a visitarnos para poder compartir, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y creemos que será una bendición muy especial, porque hablar de la palabra de Dios, esa es una fuente que trae vida, que trae esperanza. Y Dios bendiga también a quienes le acompañan, sean bienvenidos. Una bendición poder compartir con ustedes las riquezas del reino, el reino eterno del Dios Todopoderoso. Bendiciones. Señor, gracias. Bueno, vamos a ver si podemos grabar aquí con esto. Entonces, enciende. Bueno, yo tengo aquí pues la Biblia latinoamericana que utilizamos católicos y también la Biblia Reina Valera. Mire, yo quiero que toquemos, que hablemos de puntos, de temas de salvación. Hay muchas cuestiones, hay muchos puntos, muchos temas que se pueden tocar, pero principalmente a mí me gustaría enfocarme en temas que me edifiquen a mí y lo edifiquen a usted y edifiquen a aquellos que están también, los que están viendo y los que van a ver compartir. Eso es, ¿verdad? El objetivo, compartir temas de salvación. Un punto específico que a mí me ayude a salvarme, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo en este tema. Bien, ¿usted algún tiempo usted fue católico? No. No. ¿Usted nació? Nací, ¿O no eran nada? para serles sincero, fuera del catolicismo, fuera del evangelio. Bueno. Pero conforme el tiempo, Dios obró. Podemos decirlo así, porque nadie viene al Señor sin que haya recibido el llamado de Dios. Claro que sí. Entonces, no nací en el catolicismo ni en el evangelio, ¿verdad? Okay. Así es. Entonces, podemos dialogar, ¿verdad? Claro, sin ningún problema. Con base a las Sagradas Escrituras. Y bueno, llegamos a esta plática, ¿verdad? No sé si te acordás, ¿verdad? ¿Cómo fue que sí, más o menos. Más o menos. Contactamos? Más o menos recuerdo. Fue precisamente por una publicación de una página. No recuerdo cuál era la publicación que habían hecho. Sobre qué trataba. O sea, fue antes de las elecciones, ¿verdad?, electorales, con referencia al punto de vista del cual hablaba Sandra Torres,
de que todas las iglesias evangélicas debían de pagar, ya deberían de recordé. pagar impuestos. Sí, claro, ya ahorita sí. Bueno, sí, para los que no saben, con él nos encontramos a través de una página de Facebook donde durante las elecciones presidenciales la candidata que estaba tirándose a la presidencia decía que todas las congregaciones debían de pagar impuestos, y en esos comentarios de esa publicación fue que yo me encontré con él y yo dije que pues estaba bien, porque de algo que saliera de lo que reciben, y fue que yo pues expresé que el protestantismo pues eran iglesias, no eran iglesias dejadas por Jesús, y que lo que ingresaba pues no era algo que estuviera autorizado por Dios, que los ministerios protestantes no eran dejados por Dios y los pastores tampoco. Eso fue lo que yo expresé y él es testigo de eso, y en esos comentarios fue que él pues también comentó. No recuerdo exactamente el comentario que él hizo porque ya fue hace como más de un mes, Por ahí. pero aquí estamos ahorita para tratar, ¿verdad? Cualquier punto que sea. Así es. Bueno, recuerdo, ¿verdad?, que siempre la conversación fue, incluso tú me hablaste de tratar dos temas, ¿Okay? ¿verdad? Uno de ellos era el diezmo El diezmo. Muy y bien. el otro el ministerio pastoral. Ok. Bueno, pues esos dos serán los temas. Y bueno, tratemos esos dos temas. ¿De acuerdo? Si el tiempo nos alcanza, pues podemos tratar algo de otros temas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Andas con el tiempo disponible. Claro que sí. Bueno, y como en realidad, no sé si te acordás, ¿verdad?, pero la invitación me la hiciste tú Ok. a este diálogo. Y bueno, Claro. quiero que des a conocer tu punto de vista acerca de lo que es el diezmo, ¿verdad? Y luego, pues, no sé cuánto tiempo consideras adecuado para que cada uno pueda compartir, ¿verdad?, sus puntos de vista, su conocimiento. Ya. Bueno, yo considero unos, para que no se haga demasiado extenso todo esto, yo considero unos 15 minutos. ¿Está bien? Bueno, pues hablando sobre el diezmo, aquí hay dos puntos importantes. Primeramente, ¿a quiénes iba dirigido el diezmo? ¿A quiénes? ¿Para qué era? ¿Y por qué? El porqué de todo esto. Entonces, esto es lo que vamos a aclarar, ¿verdad? Yo soy de la opinión que cada persona es libre de hacer con su dinero lo que quiera. Cada persona puede dárselo al señor de la cantina, puede dárselo a la señora que está vendiendo tortillas, puede dárselo a cualquier persona que así guste, puede dárselo al pastor, puede dárselo a quien guste. El punto va a ser que si la Biblia aprueba tanto el diezmo como los ministros, ¿a qué ministros se les va a dar el diezmo en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento, si hay que dar diezmo o no hay que dar diezmo. Esto es lo que vamos a tratar. Bueno, para empezar, yo le quiero preguntar a usted si el diezmo que ustedes practican es el diezmo de Melquisedec o el diezmo de Aarón y los levitas. Bueno, en realidad el diezmo que nosotros enseñamos, y quiero serte claro,
porque a veces se habla Sí, y sí. no se tiene claro el porqué, ¿verdad? Y yo quiero aclararte esto. Vos sabés que dentro de la sociedad en que vivimos hay un montón de sectas, hablando así, Claro. ¿verdad? Y cada una de ellas tienen sus puntos de vista. Ujú. Pero ahora vamos a hablar lo que la palabra de Dios dice y cómo nosotros en Asamblea de Dios lo enseñamos. Ok. Una de las razones es esta. Nosotros lo enseñamos en nuestra iglesia, que el diezmo no es una doctrina. No es una doctrina. Ok. ¿Verdad? Eso es algo que la Biblia lo declara, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos, como me decías, en el Antiguo Testamento, al tiempo la ley mosaica, la que practicaba la nación de Israel, era una ley, era algo que estaba establecido, Claro que sí. ¿verdad? Que, por ejemplo, la tribu de Leví era una tribu que no había recibido heredad en la tierra prometida. Por lo Así es. tanto, las demás tribus, las 11 tribus, ¿verdad? Ellos tenían que dar el diezmo. Y para los sacerdotes, parte de ese diezmo era para el progreso de la familia sacerdotal. Y parte lo ocupaban para la adoración, ¿verdad? En la casa de Dios, a un principio en el tabernáculo, ¿verdad? Cuando ellos caminaban por el desierto. Luego cuando Salomón pues estableció un lugar, el templo, era ahí, ¿verdad? Donde se utilizaba esto. Y nosotros en realidad enseñamos a base de cómo, quién fue el primer hombre que diezmó, si él lo hizo con ley o sin ley, Ok. por qué lo hizo, Muy ¿verdad? bien. Entonces eso es lo que nosotros enseñamos. Muy Y esa bien. es mi respuesta que te tengo, ¿verdad? No sé si te dejé claro. Ya. También hay que aclarar por qué, o más bien, qué fue lo que se diezmó. ¿Qué fue lo que se ¿Qué diezmó? fue lo que se diezmó? Y si esto se hacía cada mes o si se hacía continuamente. Si fue fruto de la tierra, si fue el salario de alguien mensual o quincenal, o fue un botín de guerra. ¿Y cada cuánto se hacía esto? Esto es lo que vamos a ver. ¿Por qué? O sea, porque esto no es una ley. O sea, tenemos que tener claro que el diezmo el diezmo levítico era una ley hasta cierto momento, como los sacrificios, como el día de reposo, como los alimentos y todo esto, pero de cierto momento, pues eso dejó de ser. Bueno, pero vamos a ver, y yo quiero que usted me diga si este diezmo fue de salarios mensuales, si fue del fruto de la tierra o de un botín de guerra. Bueno, te doy esta respuesta, ¿verdad? Lo que Abraham diezmó fue de un botín de guerra, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 21. Muy bien. ¿Verdad? Pero para que tomemos bien el tiempo, yo quiero que tú expongas tu punto de vista, que te tomes tu tiempo y luego, ¿verdad? Llega tu tiempo, tomo yo mi tiempo. Ok, de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, explícanos tu punto de vista y Muy luego bien. yo voy a dar a conocer cómo yo veo el diezmo. Muy bien. Bueno, bueno, voy a tomar mi tiempo, no creo que sea más de 5 minutos. Bueno, hablando de esto, yo quiero dejar en claro que no fue una ley. Abraham fue una sola vez
que dio el diezmo, que no fue un diezmo mensual como se practica ahora en las denominaciones, no fue un diezmo ni siquiera del fruto del trabajo, sino que fue un diezmo de un botín de guerra. Ahora, si tomamos como enseñanza para nosotros, para la iglesia cristiana, entonces estaríamos diciendo que los diezmos tendrían que ser de botines de guerra. Y entonces estaríamos contradiciendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el príncipe de la paz. Según lo dicen las escrituras, Él es el príncipe de paz. Por lo tanto, no podemos tomar como enseñanza de decirle ahora a nosotros a los felices, miren, tienen que dar el diezmo, tienen que diezmar. Como dice él, el diezmo que se practica no es el diezmo levítico, pero más sin embargo, yo estuve dentro del protestantismo y yo sé muy bien que no se le obliga a nadie, no se le obliga a la persona, más sin embargo, se manipulan los sentimientos de la persona, diciéndole, si usted no da el diezmo, usted le está robando a Dios. Eso es un sentimiento de culpabilidad que se pone en la persona para hacerle que dé el diezmo. Si tomamos como punto de referencia esa única vez que Abraham dio el diezmo, pues estaríamos diciendo que nosotros debemos diezmar solo una vez en la vida y no el fruto de nuestro trabajo, no nuestro salario mensual, sino que tendría que ser de un botín de guerra, cosa que sabemos que estamos en contra de las guerras, estamos en contra de saquear las pertenencias de los demás. Entonces, esta pues es mi opinión, este es mi punto de vista referente a esto. Y bueno, hay muchos eventos que hizo Abraham. No solamente fue de dar el diezmo, sino que también circuncidó a sus hijos y circuncidó a todos los adultos en cierto momento. Y no por eso vamos a tomar nosotros como referencia ese texto para empezar a circuncidar a todos, tanto los niños como los adultos. Ese es mi punto de vista. Eso es lo que tenés, ¿verdad? Para... Ok. Bien, entonces, gracias, ¿verdad?, por darme el tiempo. Y yo quiero dar a conocer mi punto de vista. Ok. Me hablabas acerca de cómo Abraham diezmó. Y fue de un botín de guerra, ¿verdad? Cuando Lot y su familia y, ¿verdad?, los reyes de Sodoma y Gomorra, pues, ¿verdad?, habían caído en manos de los caldeos, ¿verdad? Entonces Abraham armó a sus criados, ¿verdad? Fue, y con la ayuda de Dios, pues, él ganó la guerra. Luego vino y entregó los diezmos del botín de lo que él había optado en esa guerra. Sí, sí. Pero en realidad yo pienso que habían cosas mucho más importantes. Por ejemplo, que el profeta Moisés, que fue el escritor, ¿verdad?, del libro de Génesis, del Pentateuco, habían cosas mucho más importantes que dejar escritas, ¿verdad? Porque si nosotros vamos más adelante, en el mismo libro de Génesis, encontramos a otro hombre que dio su diezmo, no por ley, ¿verdad?, sino por gracia. No sé si sabes quién es. Dígame. Jacob, Génesis 28-22.
Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo, apartaré para ti. Ok. ¿Qué vemos ahí? Vemos como que Jacob lo hizo una sola vez. Veamos la promesa. De todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Ahora bien, Ok. ¿cómo Jacob sabe del diezmo? Si no hubiera habido quien le enseñara a diezmar. Sabemos que Jacob era nieto de Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él iba a diezmar si no había quien le enseñara? ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes tratan de enseñarles a sus hijos, ¿verdad? Su religión, ¿verdad? Porque ustedes quieren que sus hijos lo sigan practicando, Así es. ¿verdad? Entonces vemos en este hombre que también él diezmó sin ley. No sé si está de acuerdo ahí conmigo. Así es. Ajá. Entonces, de ahí nos tomamos nosotros, que estos hombres diezmaron por gracia, porque recibieron de Dios, y por tal razón ellos en agradecimiento le daban a Dios. Y ahora, yo te hago una pregunta. ¿Jesús diezmó? Definitivamente las escrituras no muestran nada de esto, de que él lo haya hecho. Entonces, no se puede decir que si lo hizo o no lo hizo. Sabemos que él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplirla y él cumpliéndola, entonces nos liberó a nosotros de la maldición de la ley. No sé si Ahora, ya salimos del primero, o sigue usted. no, yo continúo. Ok. Por ejemplo, te hacía la pregunta si Jesús diezmó. Y a mi parecer, Jesús diezmó. ¿Sabe por qué? A ver. Jesús vino y dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y estamos en que el diezmo era un mandamiento de ley. Entonces, si él dijo, he venido a cumplir la ley, lógico, ahí está la respuesta. Él diezmó, porque no iba a quebrantar ese mandamiento. Esto es, digamos, una interpretación suya. Mas, sin embargo, la Biblia exactamente no lo dice. Recordemos que en aquel momento cuando los discípulos comían sin lavarse las manos, ahí estaban quebrantando. Y Jesús mismo, hablando del día de reposo, no sé si usted lo sabe muy bien, cuando Jesús da un motivo más para que lo quieran matar. Y era que él dice, aparte de quebrantar el sábado, se hacía llamar hijo de Dios. Entonces, aquí vemos un pasaje, un ejemplo, donde Jesús le interesa más la justicia que lo superficial. Y claro, lo vemos también cuando, por ejemplo, cuando vemos que él está hablando con un fariseo, cuando el fariseo dice, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Cuando están hablando del diezmo, ahí en Mateo 23, vemos claramente cuando pues Jesús le habla que es lo más importante, que es la justicia y el amor. Ustedes descuidan lo más importante de la ley. Ajá. Ahí hay una frase, Okay. y te tengo ese versículo. Ajá. Por ejemplo, en un momento te me saliste del tema, porque me empezaste a hablar del día de reposo. Sí, como ejemplo. Estamos Sí, como en ejemplo. el tema, ¿verdad? Sí, el diezmo. Del diezmo. Entonces, Jesús enseñó claramente, y como decís, Mateo 23, leámoslo. Muy bien. Para que veamos y nos enteremos a base de la Biblia. Ok. Para eso estamos. Solo que aquí ya estamos hablando de otro diezmo. Es el mismo. No es este es de la ley.
Pero te estoy hablando, Ajá, estábamos hablando del diezmo, que era antes de la ley. Aquí O sea, estamos pero hablando de un diezmo pensemos. ya que está bajo la ley. pensemos, Ok. cómo Dios y cómo Moisés iba a establecer algo de lo cual él tampoco tenía conocimiento. Si Dios se lo reveló y Moisés lo expresó al pueblo, que era una actitud que ellos tenían que tener, era porque Moisés sabía que Abraham lo había hecho, que Jacob lo había hecho. Entonces, ¿de dónde viene la línea? ¿De quién depende la nación de Israel? De Jacob. Depende desde Abraham. ¿Verdad? Desde Abraham. Así es. Luego pasa Isaac, luego pasa Jacob. De Jacob nacen los 12 patriarcas, que son los que componen las 12 tribus de Israel. Así Entonces todo viene acorde, ¿verdad?, a la palabra del Señor. es. Así es. Va, entonces leamos Mateo 23:23. Vamos a ver qué nos dice. Aquí está. Dice, Bueno. hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora dice, esto era necesario hacer. Aquí viene el punto central. Ujú. Sin dejar de hacer, ¿qué? Lo otro, Lo otro. ¿De qué está hablando ahí? del ¿De qué? diezmo. Ahí está. Del diezmo. ¿Por qué razón? Porque los escribas y fariseos pensaban que con diezmar ellos tenían un grado honorable y supuestamente como que ellos estaban alcanzando salvación. Ujú. Porque ellos diezmaban, ¿verdad? Y ahí vemos también que Jesús no estuvo en contra de eso, del diezmo. Ujú. Exacto. Ujú. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad?, que Jesús no estuvo en contra de eso, porque Él sabía y tampoco dio esa enseñanza a Jesús, porque era una práctica que Él sabía que la nación lo hacía. Ajá. La nación lo hacía y no había necesidad de enseñar. Entonces, ellos diezmaban, pero dejaban que la justicia, eran injustos con su prójimo, con las viudas, con los huérfanos, no tenían misericordia y tampoco tenían fe. Entonces les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, les estaba diciendo, practiquen el diezmar, practiquen la justicia, practiquen la misericordia y practiquen la fe. Ujú. Entonces, yo creo que la Biblia nos está hablando claro. O sea, Jesús lo enseñó, Jesús lo aplicó. O sea, Ok. no sé si estás de acuerdo. Bueno, hay que ver despacio el texto y vamos a entender No, algo. está claro. Sí, sí. Está claro. Ajá. Ajá. Yo creo que No no sé hay si- más. si tiene Sí, más sí, que decir. claro, tengo mucho más que decirte. Por ejemplo, ¿verdad? Hemos visto acerca del diezmo que Jesús, ¿verdad? Sin duda alguna estoy seguro por lo que él explicó, que no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, ¿verdad? Eso es algo que nos hace entender a nosotros que Jesús diezmó. Y ahora sí vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Nos está dando un ejemplo, donde nos está diciendo yo soy el camino, como quien dice, ya ustedes saben lo que yo he hecho, lo que yo he practicado, lo que yo he vivido, y por lo tanto, eso hagan ustedes. Y si vemos, vamos a Gálatas. No sé si ya lo tenés. Espere, yo voy tomando notas aquí. Gálatas. Después yo voy a darme. Tenemos Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Dice,
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Sabed pues, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Dios. Okay. Te pregunto, ¿sos hijo de Abraham? Los judíos eran los hijos de... O sea, la nación de Israel son los hijos de Abraham. ¿Pero qué le dijo Dios a Abraham? En tu nombre serán benditas solo la nación de Israel. Todas las naciones. No, está. Ajá. Todas las naciones de la tierra. Y el versículo nos habla claro. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, hablando Pablo a la iglesia de los Gálatas. ¿Ah? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso te pregunto, ¿sos hijo de Abraham? Claro, de cierta forma, No, por la fe. Por la fe, ¿sos por hijo la de fe. Abraham? Tu respuesta debe decir Por la sí fe. o no. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué estás en contra del legado que te ha dejado tu padre? ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a... Yo voy a retomar otra vez Mateo 23 para verlo despacio, Sí. para verlo, para saborearlo bien. Porque dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Para empezar, nosotros ya no estamos bajo la ley Sí. y no somos fariseos. Esto era para los que estaban bajo la ley. Y esto dice, porque lo está diciendo, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas que pagan el diezmo hasta de la menta, del anís, del comino, pero no cumplen la ley, lo que realmente tiene peso. Aquí Jesús está hablando de algo, dice que realmente tiene peso, está hablando de algo más importante. Sí, porque como te decía, el diezmo no salva. Okay. Ellos estaban diezmando, pero estaban dejando la justicia, la misericordia y el amor, que es lo más importante. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ser diezmadores, pero si dejamos la justicia, dejamos la misericordia, dejamos la fe, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? No ganamos nada con ellos. Entonces todo tiene que ir en equipo, en conjunto. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es? Pero no cumple la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes deberían poner por obra, sin descartar lo otro. ¿Cuál era esto otro? Era el diezmo. Pero ¿por qué a ellos les está diciendo? Porque ellos eran los maestros de la ley, los fariseos. Ellos eran los principales en eso. Pero ahora, yo quiero, ya más adelante vamos a llegar, donde esta ley de que Jesús les está hablando acá, queda fuera. Esta ley ya no es parte de lo que incluía el paquete para salvarse. Todo eso, usted me decía que yo me salía el día sábado, pero yo no estaba refutando el día sábado, sino que poniendo un ejemplo, y me habló de Juan 14:6, donde efectivamente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, está diciendo que debemos de seguirle a Él. Claro. Que debemos de escucharle a Él. No está diciendo que hagamos lo que Él hizo. Eso lo voy a aclarar. En eso discrepo con usted. Porque si Jesús estaba diciendo que hiciéramos lo que Él hizo, deberíamos de circuncidarnos a los 8 días. Deberíamos de vivir sin esposa como Él vivió. Deberíamos de haber nacido de una mujer virgen. Deberíamos de haber hecho todo lo que Jesús hizo. Deberíamos de irnos al desierto 40 días y 40 noches. Si Jesús, según usted, Jesús estaba diciendo ahí, hagan lo que yo hice, donde dice que yo soy el camino, usted dice
que Jesús estaba diciendo que, bueno, hagan lo que yo hice, pero no. Jesús ahí no estaba diciendo eso. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Si Jesús hubiera estado diciendo eso, estaríamos en serios problemas, usted y yo, porque para empezar no estamos circuncidados, y Jesús se circuncidó a los 8 días, según Lucas 2:21. Deberíamos de bautizarnos de 30 años exactamente, y inmediatamente después del bautismo irnos al desierto, 40 días, 40 noches, deberíamos de resucitar al tercer día, pero Jesús no está diciendo eso. Jesús aquí está diciendo, yo soy el camino, hagan lo que yo les estoy diciendo que hagan. Nosotros estamos obligados, usted y yo, y todos los que decimos creer en Cristo, estamos obligados a hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos. Yo estoy obligado a hacer lo que Jesús dijo que hiciera, no a hacer lo que Jesús hizo. Eso es lo que... Ahora, vamos a ver otros textos. Por ejemplo, déjame aclarar un poquito más. Bueno, muy bien. En primer lugar, yo te hablaba, porque vos sabes que Jesús fue 100% humano, claro, y 100% Dios. Entonces, ahí me mezclaste lo humano y lo divino de Dios. Jesús estaba hablando acerca de hacer que hiciéramos lo que Él había hecho en su punto de vista como humano, ¿verdad? Y no como lo divino, como lo eterno que Él es, porque eso nosotros no lo podemos hacer. Entonces me mezclaste ahí todo, porque Él vino a darnos ejemplo como humano, cómo vivir, pero como divino, como al propósito a que Él venía, nosotros no lo podemos hacer. No podemos ir a ayunar 40 días al desierto, porque no podemos. Eso es algo que únicamente lo hizo Él, porque Exacto. es Dios. No podemos ir a la cruz, porque el Señor en primer lugar no nos ha traído a esto a nosotros, sino que para eso envió a su Hijo Jesús, para cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Así es. Entonces, esto nosotros tenemos que verlo. Por ejemplo, cuando dijo Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Quizás me voy a salir un poquito del tema, cuando dijo Jesús que la venida del Hijo del Hombre ni aún los ángeles lo saben, solo mi Padre Celestial. Entonces alguien puede decir, pero ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Será que Él no lo sabía? Él hablaba en términos como humano que era, pero en el término como Dios que era, Él sí sabe, lo sabía. Bueno, para reafirmar lo que yo dije, ahí mismo en Juan 14:16, Jesús dice, si me aman, usted yo creo que lo saben, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, en los mandamientos de Jesús, o sea, para que quede claro, ¿verdad? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero en Juan 14:16 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, esto lo vamos a ver, por ejemplo, allá cuando en el monte Tabor, donde Jesús se encuentra con Moisés y Elías. Moisés representa la ley, la antigua ley. Moisés representa y Elías representa a los profetas. Y ellos tres se encuentran reunidos. Y por ejemplo está eso, Mateo 17. Mateo 17. Y esto es lo que en la enseñanza aquí teológica, Mateo 17:1. Vamos a ver un acontecimiento que pasó ahí, porque ahí los apóstoles dan testimonio, Mateo da testimonio de que Jesús estaba ahí junto con Moisés y Elías, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado,
a él, escuchen, el Padre estaba confirmando lo que decía Juan 14:16, que Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, míos. Entonces, ahí el Padre lo está confirmando, porque Él dice, Él es mi Hijo amado, a Él, escuchen, Él lo que está diciendo es que sí, la ley tenía su peso, pero ahora usted y yo y todos los que queramos ser cristianos tenemos que escuchar a Él. Moisés, como usted me dijo que allá antiguamente, ¿verdad? Él había dado los diezmos y todo eso. Moisés ahí estaba. Ahí estaba también el representante de los profetas, que era Elías. Sabemos que Elías era uno de los grandes profetas, que incluso fue llevado en un carro de fuego. Entonces, en este momento se encuentran los tres ahí. Pero Dios al decir a Él, este es mi hijo, a Él. Sí, en eso yo Entonces, no te contradigo. Yo claro, sé que a Él tenemos que escuchar. Exacto. Entonces, Él, el Hijo, en ningún momento nos enseñó o dijo que había que diezmar ahí más allá de la ley, porque Mateo 23 habla claramente que estos eran fariseos, maestros de la ley. Entonces, como lo dice Mateo 5:17, que Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Y dónde fue que quedó todo cumplido? ¿Dónde fue que quedó todo cumplido? Pues fue ya cuando en Juan 19:28, cuando Él está ya en la cruz, Él dice, Regálenme. Él da una frase y Él dice, cumplido está. Es decir, Él había cumplido ya. Y como lo explica, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, yo no la voy a eliminar, sino que yo soy el que la voy a cumplir en vez de ellos. Y Él vino a cumplir esa ley por nosotros. Eso es lo que... Pero ahora, veamos lo que dice Hebreos. Hebreos nos da una pauta y como que nos quiere dejar un poquito claros. Hebreos nos quiere dejar un poquito claro lo que es el diezmo. Y Hebreos 7:5 nos dice, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley. Aquí estamos hablando de ley. Estaban facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Aquí hay varios puntos interesantes respecto a esto. Y es que dice, lo voy a volver a leer otra vez para que entendamos. Solamente los sacerdotes, aquí estamos empezando con sacerdotes. O sea, yo, para recibir el diezmo, para empezar tendría que ser sacerdote. Para empezar, de la tribu de Leví, es decir, yo tendría que ser de la raza de Aarón, yo tendría que ser de la tribu de Leví. Están facultados por la ley. Ahora, yo tendría que estar también bajo la ley. Es decir, yo tendría que cumplir todo esto. Están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Yo solamente le podría cobrar el diezmo a los de la misma raza de Abraham, es decir, a los israelitas. A ellos yo les tendría que cobrar el diezmo y tendría que ser sacerdote, tendría que estar bajo la ley y tendría que ser de la tribu de Leví.
esto, para que esto no sé por qué está escrito, si está escrito por estas confusiones que se van a ver hoy en día, de que, bueno, yo puedo recibir el diezmo, si me lo da voluntariamente, no hay ningún problema. Yo lo puedo recibir sin ser sacerdote de vida, sin ser, sin estar bajo la ley. Ahí llegas a lo que te dije a un principio. Que nosotros en la Asamblea de Dios no tenemos el diezmo como una doctrina, sino que nosotros hemos aprendido a hacerlo, ¿verdad?, por gracia, a como lo hizo Abraham, a como lo hizo Jacob. Ellos lo hicieron por gracia. Entonces, yo como pastor ante los ojos de Dios, yo le digo a los hermanos, ¿verdad? En el tiempo la ley fue así era una ley. Y la ley dictaba que el que no lo hacía era maldito, porque así lo dice Malaquías. Sí. Pero ahora nosotros no. Ahora nosotros, si lo hacemos por gracia, dándole gracias a Dios, porque ya Él nos bendijo, porque ya Él nos dio, ¿verdad? Y pensando que lo hacemos en adoración a Dios, ¿verdad? Porque dar gracias es adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar de este tema, vos hablando lo tuyo, yo hablando lo mío, porque este tema es un tema muy controversial. Sí, claro. Sí, es un tema muy controversial, jamás te voy a convencer, jamás me vas a convencer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Si queremos diezmar, si queremos agradar a Dios con eso al hacerlo, si lo hacemos de corazón, por supuesto, tenemos que hacerlo, no por ley, sino por gracia, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, te digo esto, ¿por qué razón? Porque la Biblia dice cada uno de como propuso en su corazón, ¿verdad? Entonces, ahí no vemos ley. ¿Qué vemos ahí? Estamos viendo una puerta abierta para la gracia, para dar por gracia, porque ya recibimos. Por ejemplo, yo soy testigo, Dios es testigo que yo pago mi diezmo, porque lo veo como fuente de bendición, de esa manera. Porque el que siembra, cosecha. ¿Estás de acuerdo? El que siembra, cosecha. Entonces, si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que bendecir también su obra. Porque, por ejemplo, vos tenés el conocimiento de todas las cosas como se dan dentro del catolicismo. Claro. Yo tengo el conocimiento de cómo se dan ambas las cosas dentro de las asambleas de Dios. Sí. Entonces, yo doy mis diezmos dándole gracias a Dios porque Él ya me bendijo. En la iglesia, soy sincero, hay hermanos que me dan sus diezmos, pero nunca yo se los exijo ante los ojos de Dios. Y eso es lo que hay seguro en tu corazón, porque es cierto, yo reconozco hay muchos pastores, posiblemente dentro de los nuestros. No me vas a mentir y me vas a decir es que nosotros, por ejemplo, todos los sacerdotes estamos por amor a Dios. ¿Quién sabe eso? La Biblia dice engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, puede ser que muchos sacerdotes dentro de su organización no esté por amor a Dios, sino por amor a otros intereses personales. Claro. Esto es así. Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, hacer las cosas, esforzarnos a como la palabra del Señor nos lo ordena, y de ahí nosotros vamos a recibir la bendición. Claro. Y ahí viene la bendición, ¿verdad? Por ejemplo, como te digo, es un tema muy controversial. El que lo ve como fuente de bendición es una fuente de bendición el diezmar. Pero si vos no lo ves como fuente de bendición, ¿verdad? Como te digo, Jesús hoy ha establecido el tiempo de gracia, donde tenemos el libre albedrío de hacer lo que nosotros creamos. Pero en aquel día, Dios. Ya, ok. Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Usted no hace? O sea, la pregunta es,
es personal. Usted no le dice a los miembros que si no diezman le están robando a Dios. Nunca. ¿No? No. Bueno, entonces yo quiero que vean, y lo felicito a él, porque a diferencia, usted entre ahí a internet y ponga tema del diezmo, usted va a ver que los pastores no exigen a las personas dar el diezmo, pero les dicen que si no lo hacen están robando a Dios y que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, y que si quieren ser bendecidos tienen que darlo, tienen que diezmar. Entonces, ustedes sean católicos o protestantes, no me dejarán mentir, lo hemos escuchado. Yo estuve dentro del protestantismo y nos enseñaban de que no era obligatorio, no obligaban a la persona, bueno, si tenés que dar el diezmo, pero nos decían que si no lo dábamos, le estábamos robando a Dios y que los ladrones no íbamos a entrar al reino de los cielos. Y esto, ojalá que realmente él así realmente lo haga, que no le diga a las personas que le están robando a Dios si no lo dan. Y yo vuelvo y les repito, cada persona puede hacer con su dinero lo que le plazca. Hemos visto gente que da su casa. Por ejemplo, hay un canal que se llama Canal 27. Así se llama, Canal 27. La gente da sus carros, da sus casas. La gente da y da y da. Y son libres de hacerlo. Ellos pueden dar media vez sea de ellos, no hay ningún problema. El problema es ese. Ahora, otro asunto que yo veo que está mal es yo, sin estar autorizado, recibir un diezmo. Es decir, si la gente a mí me quiere dar por el trabajo que hago, mira hermano, usted está trabajando en la obra del Señor, mire, yo le quiero dar una ofrenda, no hay ningún problema. El problema es que esa gente piense que esté dando un diezmo y que lo está dando, según las escrituras, porque no es así. Les voy a poner un ejemplo claro. Yo he tenido moto, ¿usted también? ¿Sí? O vehículo, y cada año nosotros debemos de pagar un impuesto por circulación en una institución que se llama SAT. Bueno, según la ley, yo debo dar a la SAT porque ellos están autorizados para recibir los impuestos. Pero vengo yo y agarro ese impuesto y voy a un restaurante y le digo al dueño del restaurante, mire, aquí está, le traigo mi impuesto. Es el impuesto de circulación de mi vehículo, tómenlo. Entonces, yo se lo estoy dando voluntariamente y él lo recibe. Él no está autorizado para recibirlo. Pero vengo yo y digo, yo se lo estoy dando voluntariamente. No hay ningún problema. Yo se lo estoy dando porque a mí me nace dárselo al dueño del restaurante. Entonces lo estoy dando en un lugar equivocado. Yo puedo llegar donde el dueño del restaurante y decirle, mire usted, yo le quiero regalar esto sin ningún problema. Y es mío, yo se lo puedo regalar. Pero no lo voy a hacer como que si yo estoy pagando el impuesto, porque no queda registrado en la SAT. De la misma forma es con lo del diezmo. La gente puede venir y dárselo a él. La gente puede venir y dárselo a quien quiera. Pero según la escritura, no se lo están dando al sacerdote levita, que era el único que estaba autorizado por la ley para dar el diezmo, para recibir el diezmo. Yo no soy del pueblo de Israel,
no soy judío para darlo. Entonces, vamos a aclarar este asunto aquí, porque yo creo que hay mucho, ¿verdad?, que decir. Pero yo, ese es mi punto de vista. Ustedes pueden dar el diezmo, o el 20º, o al 30º, o el 90º, a quien quieran. Pero sépanse que no está conforme a la escritura en nuestro tiempo. Denlo a quienes ustedes quieran. Pero también hay que decir que el diezmo, ¿para qué era? El diezmo era para la viuda, para el anciano, para el huérfano, para el extranjero, para que hubiera comida en la casa de Dios. Había un diezmo cada año y un diezmo cada 3 años. Y no era en dinero en efectivo, no era quincenal ni mensual, sino que era en grano, y era para que todos lo comieran. Todos juntos se reunían cada cierto tiempo y lo comían. Bueno, pero como les repito, cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiera, y si lo quieren dar, es de ustedes. Adelante, denlo. Pero que no los vayan a manipular diciendo que si ustedes no dan el diezmo, le están robando a Dios. Aquí el siervo acá, él dice que no hace eso, y lo felicito. Y está bien que él no sea de esos que dicen que pues no hay que robarle a Dios, y que Dios lo va a maldecir si no el diezmo. Todo eso, bueno, hay mucho más que decir, pero yo creo que ese es mi punto de vista sobre el diezmo. Está bien, entonces voy a agarrar un momentito yo todavía, ¿verdad? Y lo que él decía, en realidad el diezmo para la nación de Israel en realidad fue por ley. Lo que yo enseño, no lo exijo, lo enseño. Que nosotros debemos de aprender a dar por gracia. Por gracia recibimos y por gracia demos al Señor. Y otra de las cosas también, si alguien, tanto católico como evangélico, le exigen su diezmo, y porque me lo están exigiendo, por ejemplo, yo lo voy a dar, no va a recibir ningún beneficio, porque usted lo está dando porque lo exigieron. Si usted siente de dar, délo porque siente gratitud en su corazón, y de esa manera usted va a recibir la bendición. Lo que decía él de que ahora ya no hay sacerdotes levitas, ¿verdad? Es cierto, el tiempo de los sacerdotes para nosotros en la actualidad hoy ya no existe. Fue solamente para la nación de Israel, de la tribu de los levitas. Ahora bien, Dios estableció otro ministerio, y un ministerio que sin duda alguna más adelante lo vamos a estar viendo, pero quiero citar este versículo. Y a continuación de ese versículo nos vamos a tomar. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, que amamos, que vivimos la palabra de Dios tal y como está escrita, que la ponemos en práctica. Ahora, Dios estableció eso, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora nosotros, como pastores, ¿verdad?, que hayamos ahí 5 ministerios. Ahora a nosotros se nos ha sido asignada la labor de enseñar al pueblo.
cómo alcanzar salvación. Y por tal razón digo esto, que el apóstol Pablo lo dijo, que el que trabaja para el santuario, que del santuario coma, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza apostólica que hemos recibido, ¿verdad? Y en realidad, sí, el ministerio pastoral es digno de recibir el diezmo que usted como cristiano, como miembro de la iglesia del Señor, quiera dar a su pastor, a su líder. Somos dignos, porque la palabra del Señor lo dice. Pero sí, no lo exijo. Dios me ha llamado, Dios me bendice de una o de otra forma. La bendición del Señor viene, porque al que Dios llama, Dios lo sostiene y no lo deja a medio camino, ¿verdad? Si por ejemplo, hay algunos que no dan, amigos van a dar. Por ejemplo, en la Biblia encontramos al profeta Elías, cuando estuvo 40 días en el desierto, después que huyó, después que vio la gloria de Dios, cuando vio descender el fuego de Dios, cuando mató a los 450 profetas de Baal. La reina Jezabel le manda un mensajero diciendo que no va a descansar hasta poner la cabeza de él como una de los 450 profetas de Baal. Elías huyó, pero estando en el desierto, la Biblia dice que un cuervo le llevaba sus alimentos, ¿verdad? Entonces, son libres de hacer lo que bien les parezca, ¿verdad? Pero lo que sí yo afirmo es que el diezmo, cuando lo hacemos por gracia, es bíblico, porque tenemos el ejemplo de nuestro padre Abraham, y todo padre le ha dejado un legado a su hijo, y los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios les bendiga de una manera especial. Bien, vamos a terminar también con otros textos. Por ejemplo, 1 de Corintios. Yo creo que 9:16. Teníamos 15 minutos para cada uno. Sí, yo El creo tiempo que sí. se fue. Sí. Yo creo que avanzamos a otro tema. Muy bien. Bueno, ahí les dejo, ¿verdad? 1 de Corintios 9:16 para que lo lean ustedes en casa. También por ejemplo, Mateo 10:8 y 2 de Corintios 9:7, ¿verdad? Para que ustedes lo estén ahí. Y conforme a Efesios 4, ya donde ya no era el tema del diezmo, y dice pues de que dio unos dones, unos son apóstoles, y dentro de la iglesia tenemos los sucesores de los mismos apóstoles, que se transmite solamente por imposición de manos. Eso es el apostolado. No es de que cualquiera va a venir a decir yo soy apóstol, sino que para deber de serlo tiene que tener imposición de manos de uno antiguo, de otro más antiguo y otro más antiguo. Y dice a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, todo aquel que tiene un rebaño a su cargo es pastor. No solo porque yo me ponga aquí pastor, significa que lo sea, sino que todo el que tiene un ministerio, un trabajo con miembros, ese es un pastor, independientemente si tiene algo aquí que diga pastor o no, ¿verdad? Pero yo creo que ese pues ya es otro tema, solo para aclararles, ¿verdad? Todo sacerdote consagrado que está al frente de un rebaño, ese es un pastor, ¿verdad? Entonces, esto sería entonces mi participación, y sí, ya nos pasamos del tiempo. Sí. Yo creo que hacemos un pequeño receso y vamos a continuar. Muchas gracias a ustedes por haber seguido esta transmisión. Teníamos 78 o ¿cuántas personas llegaron en vivo? Como 100. Como 100 personas en vivo, y más los que lo van a ver después, ¿verdad? Que sea de bendición para todos ustedes, y continuamos en un momento.